Un colectivo de maestros convocó a marchas para el próximo 29 y el 30 de noviembre. Maestros que apoyaron a Petro ahora llaman a paro nacional por incumplimientos, anuncian marchas para el 29 y el 30 de noviembre. Bueno, gente, se confirma que los mamertos petristas están arrepentidos. Los profesores hoy denuncian al guerrillero asesino Gustavo Petro. Estos dice que se irán a paro el 30 de noviembre. Este es el cambio, recordemos, los profesores de FECOE apoyaron al guerrillero asesino que porque ellos querían cambio. Y aquí el guerrillero asesino les está dando su cambio criminal. Ellos, los de FECODES, apoyaron al guerrillero Gustavo Petro y se robaron 500 millones de los niños de la educación para financiar al guerrillero porque querían cambio. Este es el cambio de estos lagartos, profesores, asesinos y criminales. Hoy se confirma que estos criminales están arrepentidos y denuncian que el guerrillero asesino no les ha cumplido. Ahí están recibiendo su cambio, mamertos. No se quejen porque ustedes financiaron la campaña de ese asesino criminal y han salido a marchas en favor de ese asesino criminal. Disfruten el cambio, mamertos de izquierda comunista. Hoy se confirman. Escuchen estos explosivos audios. Un colectivo de maestros convocó a marchas para el próximo 29 y el 30 de noviembre. Maestros que apoyaron a Petro ahora llaman a paro nacional por incumplimientos, anuncian marchas para el 29 y el 30 de noviembre. La marcha se suma a las jornadas de movilización planeadas este mes, pues los taxistas también protestarán este 22 de noviembre. Durante la campaña presidencial del actual mandatario de la República, el izquierdista Gustavo Petro, fueron notorios los múltiples apoyos de sectores sociales que se sumaron y que buscaban encontrar un equilibrio o una salida a la crisis que vivían los más vulnerables. Comunidades indígenas, además de grupos estudiantiles y también de profesores, respaldaron en las urnas al presidente. Gran parte de ese apoyo se debía a que las propuestas del mandatario se centraban en eliminar las desigualdades que muchos de los integrantes de estos sectores viven en el país. Los educadores fueron los que más hicieron peso para que su candidatura resultara exitosa en la contienda y, frente a su contendor, el político santandereano Rodolfo Hernández. Pese a ello, con el paso del tiempo y luego de un año de gobierno, existe un descontento generalizado sobre las políticas y la ejecución que el gobierno ha adelantado, pues pese a que la insignia de la actual administración era el cambio, lo cierto es que no se han dado los cambios esperados en el país. Maestros harán plantón frente al Ministerio de Educación. El Sindicato de Maestros Intrenal llama a paro nacional. Estas son las razones. Por medio de un comunicado, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación Sintrenal convocó a una nueva jornada de paro nacional y de movilizaciones pacíficas los días 29 y 30 de noviembre del 2023, con el fin de exponer una petición al Ministerio de Educación. En el documento, la asociación mencionada aseguró que tras una reunión que tuvieron los días 15 al 18 de noviembre, en la que discutieron 120 delegados sobre los avances del gobierno Petro, aseguraron que se profundizó sobre un tema que aqueja a los educadores del país. Se trata del conflicto laboral que hay respecto a las deudas en materia de homologación y nivelación salarial que tiene el gobierno con el personal administrativo de la educación, es decir, los celadores, servicios generales, auxiliares administrativos, técnicos y profesionales que laboran en las instituciones educativas públicas y secretarias de educación departamental, municipal y distrital. Contexto: se cayó el piso de protección social, gobierno cedió a petición que hicieron centrales obreras en paro del 2020. Aseguran que desde 2010, la colectividad ha conversado con los diferentes gobiernos de turno para que el Ministerio de Educación cancele estas deudas.
En los acuerdos laborales de carácter nacional, firmados en anteriores gobiernos y con el presente, está contemplado el pago de estas deudas, las cuales cuentan con el aval jurídico del Consejo de Estado. Pese a lo anterior, no hay ningún avance significativo en esta materia, asegura el sindicato. Además, en la misiva los maestros aprovecharon para enviar un mensaje al Congreso de la República, solicitando que las reformas presentadas por el presidente Petro se tramiten y se aprueben sin mayor dilación. De acuerdo con lo planeado, la movilización llegaría a la sede del Ministerio de Educación Nacional en la ciudad de Bogotá. Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, a través de la sala laboral el paro o huelga es un derecho legítimo y legal, que en este caso afectaría la atención al público y en los procesos de matrículas, grados y clausuras en las instituciones educativas públicas y secretarias de educación de todo el país, dice el comunicado. Finalmente, la misiva termina con una invitación a la comunidad educativa entre docentes, directivos docentes, secretarios de educación, alcaldes y gobernadores, para que exijan al Ministerio de Educación Nacional el pago inmediato de las deudas laborales anteriormente mencionadas y den pronta solución al conflicto. Esta no es la única movilización planeada para este mes, pues hace algunos días el gremio de taxistas, en cabeza de su líder Hugo Espina, convocó una nueva jornada de protestas, tras los altos precios de los combustibles y otros aspectos que aquejan su economía. Profesores. El sindicato le envió una dura carta al ministro de Hacienda reclamando por los incumplimientos. FECODE denuncia que el gobierno ha incumplido los acuerdos y amenaza con paro nacional si no les cumplen. El sindicato de maestros le exigió al gobierno respetar y cumplir los acuerdos pactados en su momento. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, le envió una fuerte carta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos pactados en su momento con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La organización le recordó al funcionario que la cartera que dirige estuvo representada en la mesa de negociación que se realizó en su momento y en la que finalmente se alcanzaron a pactar ciertos aspectos de importancia para los maestros. Reunión Gobierno de Gustavo Petro con FECODE del 9 de octubre de 2023. Específicamente, el magisterio hizo referencia al incumplimiento que, según ellos, se ha tenido hasta el momento sobre el acuerdo de ajuste y nivelación salarial. Según denuncian, el pasado 14 de noviembre, les notificaron que no ha sido posible cumplir con este punto. Increíble que en el penúltimo mes de la vigencia fiscal, aún no se tenga una salida para el reconocimiento y pago del 0,4% por concepto de ajuste y nivelación salarial, señaló en la carta. Contexto: FECODE se declara en estado de alerta, les preocupa que el gobierno Petro aplique cambios al FOMAD y no descartan declarar paro. En el documento, que fue dado a conocer a la opinión pública, FECODE calificó como inconcebible que pese a que ha transcurrido un año del acuerdo de pago del retroactivo salarial, el cual tuvo que hacerse desde el mes de noviembre del año pasado a los docentes, hasta ahora el Ministerio de Educación le informó que el trámite y en los soportes requeridos están en la cartera de Hacienda, un proceso que, a su juicio, tuvo que hacerse desde hace tiempo. Ante esto y las respuestas que han recibido hasta el momento, la comisión del sindicato anunció que se declaró en sesión permanente en las instalaciones de Mineducación y no descartan un posible paro nacional. Protestas de FECODE. Responsabilizamos al Ministerio de Hacienda de esta situación, que, sin duda, ha generado un conflicto laboral y seguramente no han dimensionado, ante lo cual escalaremos los niveles de exigencia, máxime, si estamos facultados por la Junta Nacional de mantenernos en estado de alerta y convocar las acciones de movilización y paro nacional de ser necesario, señaló FECODE. Por último, le hizo un fuerte llamado al gobierno nacional para que respete,
cumpla y materialice los acuerdos pactados. La carta fue firmada por el presidente, el secretario general y los demás integrantes de la Comisión de Seguimiento para el Cumplimiento del Acuerdo Colectivo. Contexto: FECODE dejó plantado al gobierno en una reunión programada para este miércoles. La tensión ya viene desde hace algunos días. La tensión entre el gobierno y el FECODE ha venido incrementando en los últimos días. El pasado 18 de octubre el sindicato de maestros se declaró en estado de alerta después de pasar 2 días de reuniones para debatir la situación del FOMAC, las prestaciones que están recibiendo dentro del sistema que cobija a los educadores del país y del futuro de ese sistema de salud dentro de la reforma presentada por el gobierno. FECODE no descarta salir a movilizar para exigirle al gobierno cumplimiento de los acuerdos. Entre los maestros hay desazón por las declaraciones del presidente Petro en las que comparó al sistema de salud de los maestros, el FOMAC, con la SEPS, que él quiere acabar con su reforma a la salud. Además, les preocupa que el gobierno no agilice la licitación para definir qué contratista les seguirá prestando los servicios de salud. En ese momento, FECODE aseguró que no se han sentido completamente escuchados por el gobierno y, por eso se encuentran en estado de alerta, por lo que no se descarta que puedan irse a un posible paro, posibilidad que incrementa tras este nuevo reclamo por los supuestos incumplimientos. Compartimos misiva del Comité Ejecutivo de FECODE al Minhacienda exigiendo que demuestre voluntad y de celeridad a las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos firmados entre la Federación y el Gobierno Nacional, en particular, el decreto de nivelación salarial. Revelan que FECODE donó $500 millones a la campaña de Gustavo Petro y no están reportados en el que. La denuncia la dio a conocer La Silla Vacía, 31 de agosto de 2023, por Redacción El País. En las últimas horas, el medio de comunicación de La Silla Vacía dio a conocer que el sindicato de maestros, FECODE, habría donado 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Estos dineros, según la denuncia, no están reportados en las cuentas que desde la campaña entregaron al Consejo Nacional Electoral que, si la dimos la plata para la finalidad de la campaña presidencial, tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice todos los trámites, yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña, explicó Nelson Alarcón, el tesorero de FECODE, como lo dio a conocer La Silla Vacía. FECODE habría realizado una millonaria donación a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Es importante mencionar que en la denuncia que se dio a conocer en medio del paro de 24 horas que desarrolló FECODE en contra del bono escolar y por las garantías en el servicio de salud. En medio del artículo que publicó el medio de comunicación, Alarcón explicó que desde FECODE buscaron una salida jurídica para que los dineros ingresaran al Partido de Colombia Humana y no a la campaña presidencial de Gustavo Petro, ya que esto no es permitido por la ley. Gustavo Petro se quedó sin jefa de gabinete tras decisión de Cielo Rusinque, no estaré por el momento en el gobierno. Según La Silla Vacía, estos dineros serían la segunda donación más grande que recibió la campaña de Petro, y no están en las cuentas que se entregaron al CIE. La de FECODE fue la segunda donación más alta que recibió la Colombia Humana, detrás de la de Negocios Barbie, la empresa de Santiago Vargas, el misterioso financiador del partido de Petro que regaló 650 millones no reportados en sus cuentas y que hoy tiene a un hermano contratado en el gobierno, cita el artículo. Es importante mencionar que con anterioridad, Ricardo Roa, quien era el gerente de la campaña, señaló a algunos medios de comunicación como Blue Radio, que no existió ningún tipo de donaciones de esta clase durante la campaña del actual presidente de Gustavo Petro. En estas declaraciones explicó que los recursos con los que
se financió la campaña fueron adquiridos en los bancos y en las cooperativas. Allí explicó que fueron casi 50.000 millones, se gestionaron en créditos de las 3 fases de la campaña, en la consulta, primera y segunda vuelta. La campaña del presidente Petro estuvo a 151 millones de pasar el tope de primera vuelta, después de correcciones contables, y a 147 millones de superar el de segunda vuelta. Si se suma la plata que donó FECODE, en ambos casos, la aspiración presidencial queda por fuera del límite legal, explica el artículo de La Silla Vacía. Machista, eso no es de un caballero. Ingrid Betancourt sobre el comentario de Gustavo Petro, quien dijo que ella le rompió una cama. Frente a este hecho, personajes de algunos sectores políticos salieron a dar sus opiniones en las redes sociales. Uno de ellos fue el abogado Daniel Briceño, quien es actual candidato al Consejo de Bogotá y se ha caracterizado por ser uno de los principales denunciantes del gobierno nacional. Revelan que FECODE le donó 500 millones de pesos a la campaña de Petro que no se reportaron al TIE. Cada vez es más necesario quitarle el poder sobre los niños de Colombia a este sindicato politiquero, adoctrinador y vergonzoso. Hacen política desde las aulas.